Por ejemplo, un resultado que uno finalmente espera es una tabla de resumen de especificación y dimensionamiento de componentes de un sistema, desde alimentadores, pasando por transformadores, a protecciones, ¿cierto? No vamos a invertir mayor tiempo en crear una tabla de estas. Yo les puedo pasar una tabla de estas como ejemplo, ¿cierto? Pero gastar de estas horitas que tenemos, 6 horas, 1 hora o posiblemente más desarrollando una tabla de estas, pues no vale la pena. Entonces, no quiere decir que no toque hacerlo. Sí, lo ideal es ir trabajando en estas tablas de especificación de componentes de nuestro sistema a la par que uno va haciendo el diseño. Pero, nuevamente, por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer en este curso. Vamos a enfocarnos exclusivamente al manejo de la herramienta. La herramienta que vamos a utilizar es ETAP versión 18. En cada uno de sus computadores ya está instalada la herramienta. Por favor, abramos la herramienta, abramos el programa. Esta es una herramienta de uso exclusivamente académico, por lo cual vamos a tener algunas restricciones en algunos módulos. Entonces, en esos módulos específicos que tengamos restricciones no vamos a poder hacer el trabajo completo, pero sí vamos a mencionar cómo se hace. Lo primero que hacemos es pues abrir un nuevo proyecto, seleccionando, haciendo clic sobre este icono, el de nuevo, o sobre el menú File, Nuevo Proyecto. Lo primero que se nos despliega es una ventana en la cual debemos decir en qué directorio vamos a almacenar ese nuevo proyecto que vamos a crear, cuál es el nombre del nuevo proyecto que vamos a crear y con qué normatividad queremos trabajar. Esa normatividad nos afecta unidades y nos afecta simbología, básicamente. Vamos a trabajar con simbología y metrología métrica, ¿sí? Lo que es Sistema Internacional de Unidades. Si ustedes ven ahí, por defecto cuando escogemos este tipo de unidades, escogemos una frecuencia de 50 Hz como frecuencia principal para nuestro sistema. Ahorita vamos a cambiar ese parámetro, es lo primero que debemos hacer antes de empezar a modelar nuestro sistema. Vale la pena aclarar que software como ETAP, SKM, DIGSILI están en capacidad de trabajar sistemas multifrecuencia que cada vez son más comunes realmente en sistemas reales. Entonces nosotros podemos tener un sistema de 50 Hz acoplado a un sistema de 60 Hz, lógicamente a través de una red DC, con un sistema real. Yo voy a crear un proyecto que se va a llamar ejemplo y va a estar ubicado en este directorio. Entonces lo ubiqué en documentos, una subcarpeta ETAP, una subcarpeta que se llama cursos sistemas, semana tecnológica, curso semana tecnológica. Si queremos proteger este proyecto a través de una clave, aquí podemos especificar que cada vez que vayamos a abrir el proyecto nos solicite la clave. En este momento pues lo voy a dejar libre. En herramientas de este tipo uno puede tener varios tipos de usuario.
un usuario administrador, debe haber por lo menos un administrador que pueda hacer lo que quiera con el proyecto, editarlo, hacer análisis, hacer generación de reportes, y usuarios de otro tipo. Por ejemplo, un usuario que solo está encargado de analizar los sistemas y generar reportes. Un usuario que no va a estar en la capacidad de modificar el sistema. Lo primero que vamos a hacer es crear un usuario administrador. Entonces ahí vamos a dar el nombre de ese usuario. Y ya internamente podemos crear otros tipos de usuario, como los encargados de imprimir o de generar reportes. Inicialmente vamos a decir que este usuario es un administrador o un project master, el administrador general del proyecto. Al crearse el proyecto, se nos despliega una serie de ventanas como esta. En esta ventana, ¿qué tenemos? Pues la ventana principal, donde vamos a crear el modelo de circuitos de nuestro sistema. Vale la pena aclarar que, como la mayor parte de estos programas, aquí lo que vamos a crear es un modelo a partir de un diagrama unifilar. Podemos simular en ITAP sistemas trifásicos, sistemas monofásicos o inclusive sistemas combinados. Trifásicos una parte, monofásicos otra parte, con dos fases otra parte. Entonces no hay ningún inconveniente, pero todos esos sistemas se van a visualizar a partir de un diagrama unifilar. En la parte derecha de la ventana van a ver el menú de elementos. Entonces aquí se van a presentar la mayor parte, no todos, pero sí la mayor parte de los elementos que nosotros vamos a poder utilizar para modelar un sistema eléctrico. En la parte inferior tenemos una ventana donde van a aparecer registros y algunos resultados de la simulación. Si cometemos algún error al modelar algún elemento, aquí también van a aparecer esas alertas con una breve descripción de qué es lo que está pasando, que nos ayuda rápidamente a solucionar el problema. En la parte izquierda tenemos una serie de botones que nos ayuda a seleccionar, escoger de los diferentes tipos de análisis. Entonces, ¿qué queremos visualizar? Si queremos visualizar el diagrama unifilar, o si queremos visualizar curvas corriente-tiempo cuando hagamos configuración de protecciones, o si queremos visualizar curvas de impedancia cuando hacemos configuración de relés de impedancia, etc. En esta ventana se presenta una serie de carpetas donde va a estar almacenado cada uno de los elementos que nosotros de los cuales va a estar nutrido nuestro modelo, nuestro diagrama unifilar. Aparte de eso, también vamos a tener ventanas en las cuales vamos a tener resúmenes de resultados y librerías de elementos. Esto de librerías, si acaso nosotros queremos crear librerías propias para nuestro modelo. En esta barra horizontal, se presentan los diferentes tipos de análisis que nosotros podemos realizar. Entonces, empezamos en el modo edición. Si está seleccionado este lapicito, quiere decir que estamos en el modo edición. Vamos a poder cambiar el modelo de nuestro sistema. El segundo botón representa la opción para hacer análisis de flujo de carga balanceado. El tercer botón, cortocircuito,
El cuarto botón, análisis de arco eléctrico, arranque de motores, análisis armónico, estabilidad transitoria, coordinación de protecciones, especificación de protecciones de distancia, flujo de potencia DC, arco eléctrico DC, cortocircuito DC, arco eléctrico DC, dimensionamiento de baterías, flujo de carga desbalanceado, flujo de carga en el dominio del tiempo, es decir, cuando no tenemos una carga constante, sino cuando tenemos cargas variables en el tiempo, estabilidad de voltaje, estabilidad de potencia, posicionamiento óptimo de interruptores, esto es para configuración de redes radiales con suplencia, posicionamiento óptimo de transformadores, todo lo que es análisis de switcheo en el sistema. Creo que hasta ahí las que vamos a utilizar, inclusive algunas de las que mencioné no las vamos a utilizar en este curso. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a modelar un sistema industrial básico que consta de un alimentador de media tensión, una cometida de media tensión que va a alimentar un transformador de distribución. Ese transformador de distribución nos va a alimentar una serie de cargas, algunas tipo motor, otras tipo electrónico. Algunas de las cargas tipo electrónico van a estar soportadas por UPS para mirar cómo trabajamos sistemas con UPS y con baterías en este mismo software. Entonces, vayamos haciéndolo. Lo primero que vamos a modelar es el equivalente Thevenin de una red de potencia. Si nosotros lo que queremos es conectarnos de un punto de una red de potencia, por ejemplo 34.500 voltios, ¿será que nosotros necesitamos modelar el 100% de la red de potencia con un todo, línea por línea, transformador por transformador? ¿O normalmente utilizamos un equivalente Thevenin, ¿cierto? Los parámetros para modelar ese equivalente Thevenin, ¿quién los entrega? Los debe entregar el operador de red. En sistemas donde hay operadores de red, digamos, fuertes, básicamente 3 de las 4 grandes regiones o 3 de los 4 grandes operadores del país lo hacen sin ningún problema. Operadores pequeños muchas veces no tienen esa información y algunos operadores grandes tampoco tienen esa información, ¿cierto? O la tienen mal. Entonces, en esos casos sí nos toca irnos más allá del punto de conexión y empezar a modelar algo de la red de potencia de ese operador. Por ejemplo, en Bogotá, nuestro medio, o en Medellín, en los cuales los operadores de red son Codensa, Bogotá, todo lo que es Sabana de Bogotá, Altiplano con Boyacense, ya con la compra de empresas de Dinamarca por parte de Enel. La región antioqueña, que tiene gran influencia, fuertemente influenciada por EPM, se tiene que, esa información se consigue de forma certera y de forma rápida. En no más de 15 días hábiles, operadores como Codensa, como EPM, están entregando información sobre qué información se debe entregar a ellos. El nombre del circuito al cual nos debemos conectar, el punto físico al cual nos debemos conectar. El punto físico es la ubicación exacta de dónde debe estar nuestra conexión. ¿Qué más? Normalmente esa no nos la entrega, pero nos dan los datos para calcularla. ¿Qué datos? Nos dan las corrientes de cortocircuito simétricas y asimétricas. Entonces, con esa información uno ya puede determinar la relación X sobre Y. Normalmente dan esa información. Es mucho más común que nos digan, la corriente de falla simétrica
es de tanto, la corriente de falla simétrica es de tanto, y con esos dos datos uno ya puede hacer el cálculo del equivalente de red, tanto en secuencia positiva como en secuencia cero. Pues básicamente es calcular las relaciones X sobre R, tanto en secuencia positiva como en secuencia cero. Vale la pena aclarar que aquí estamos trabajando con teoría clásica de sistemas de potencia, en la cual el modelo de secuencia positiva es exactamente el mismo modelo de secuencia negativa. El modelo de secuencia cero sí es diferente a positivo y negativo. El equivalente de red aquí se obtiene, permítame un momento, haciendo clic sobre este icono. Hablemos un poquito de la distribución de los iconos que nosotros utilizamos para modelar sistemas de potencia. Entonces, estos iconos están divididos básicamente en tres partes. Esta primera barra, tenemos los iconos con los cuales vamos a modelar sistemas AC. Esta tercera barra, la última, en esta tercera barra están ubicados los iconos con los cuales vamos a modelar sistemas DC. Y en esta segunda barra tenemos los iconos con los cuales vamos a modelar elementos de protección. Llámese TCs, TPs, relés. ¿Verdad? ¿Qué elementos de protección no están acá? Los elementos de protección de baja tensión, pues básicamente son interruptores automáticos de baja tensión, ¿cierto? Ya sean de caja moldeada o de bajo voltaje. O de potencia. Interruptores de potencia también se encuentran ahí, pero de baja tensión. Para poder seleccionar, para poder colocar un elemento dentro de nuestra ventana de trabajo, básicamente lo que hacemos es hacer clic sobre el elemento que queremos empezar a trabajar, colocar sobre nuestro diagrama unifilar y desplazarnos hacia el punto en el cual queremos colocar ese elemento. Una pregunta antes. ¿Quiénes no han tenido trabajo alguno con ITAP? ¿Quiénes parten de ser en este curso? Por favor, levante la mano. ITAP, como la mayor parte de los programas que hacen análisis de sistemas de potencia, trabaja con programación orientada a objetos. ¿Qué es eso? Cada uno de los elementos internamente tiene las especificaciones propias del elemento. Entonces no tenemos que ir a un punto central donde está la planilla de especificación de todos los elementos, sino que cada uno de los elementos alberga información propia. Cuando uno le dice al programa ejecute tal tipo de análisis, el programa internamente ensambla la información de cada uno de esos elementos y arma un código general para poder correr lo que uno está simulando. Si hacemos doble clic sobre este elemento, sobre nuestro equivalente Thevenin, pues encontramos las especificaciones que nosotros debemos tener, o que nosotros debemos asignarle al elemento para poder correr uno u otro análisis. Una de las cosas que le falta a ITAP, por ejemplo, que sí tiene, por ejemplo, Neplan o que tiene EasyPower, es en programas como Neplan o EasyPower, uno le puede decir al programa, mire, yo lo que quiero hacer es un análisis de flujo de carga. Cuando uno le da esa información al programa, el programa Neplan, EasyPower resalta cuál es la información que uno debe suministrarle al programa para correr flujo de carga. Si uno lo que quiere es hacer un flujo de carga balanceado, por ejemplo, toda esta información de cortocircuito no me interesa. No necesito ponerme a buscar o a programar esto para que el programa corra el flujo de carga y yo pueda hacer un análisis con esos resultados. Sin embargo, pues aquí no lo dice. Los programas como ITAP, como SKM, requieren que uno maneje muy bien
toda la teoría para poder saber qué es lo que realmente qué información uno realmente le debe ingresar a cada elemento y en general a cada módulo de análisis. Entonces, aquí no hay ninguna herramienta para identificar, de acuerdo al tipo de análisis, qué información es necesaria y cuál no. Entonces, básicamente, eso lo debemos hacer a partir de nuestro conocimiento. Información que en general es necesaria, todo lo que es identificación. Entonces, el ID debe ser único, no podemos tener dos elementos con el mismo ID, porque pues, eso es un error, ¿cierto? Es una información clave. Si yo intento colocar dos elementos con el mismo ID, cuando intente en el segundo elemento colocar el mismo ID del primero, va a aparecer una ventana que dice, ojo, ese identificador ya está siendo utilizado en tal parte, cámbialo. Y no me deja cerrar esa ventana. O lo cambio o ahí me quedo. Llamemos, por ejemplo, a este identificador red de media tensión, ¿cierto? Básicamente para dar a entender que todo lo que es red de media tensión y sistema de potencia más arriba, pues va a estar modelado por este equivalente T. Aquí vamos a identificar si este elemento es un elemento trifásico o monofásico. En este curso vamos a trabajar solo sistemas trifásicos. Entonces dejemos esta parte de conexión siempre en elemento trifásico. Aquí en condición vamos a decirle al programa si ese elemento lo vamos a utilizar para un análisis particular o no. Entonces no es necesario borrarlo del sistema. Por ejemplo, no es que yo tengo mi fuente de alimentación principal, la red de servicio público, y aparte de eso tengo una red de respaldo, por ejemplo con generadores diésel. Entonces si yo no voy a trabajar los generadores diésel sino simplemente la red principal, a los generadores diésel aquí les selecciono que están por fuera de servicio. Simplemente el programa los toma como si no estuvieran, pero yo no necesito quitarlos y volverlos a pegar, ni abrir interruptores ni nada. Entonces es una forma particular como trabaja ITAM. Aquí podemos colocar información adicional, ¿cierto? Por ejemplo, si es un generador, entonces cuál es el nombre de ese generador, si yo tengo algún número consecutivo en el diseño, si tengo alguna descripción particular. Entonces esta información se puede imprimir en los reportes de análisis. Algo muy importante cuando estamos hablando de fuentes de potencia, equivalentes de red, generadores sincrónicos, es cuál es el modo de operación del nodo al cual está conectado ese elemento. Entonces, este tipo de información, el tipo de nodo, no se le asigna al nodo, sino al elemento que va a estar conectado al nodo. En este caso, vamos a decir que este nodo, que este equivalente de red, va a estar conectado a un nodo swing, a un nodo de compensación. Recuerden que en un sistema de potencia debe haber por lo menos un nodo de compensación, un nodo swing. Si no tenemos un nodo swing, no tenemos referencia de ángulo, por lo cual pues, vamos a generar un error en el sistema. En general ya todos los programas que les mencioné trabajan, pueden trabajar nodos de compensación, pueden trabajar varios nodos de compensación al mismo tiempo. Esa teoría clásica que debe ser uno y solamente uno, ni más ni menos, ya en este tipo de software ya ha sido resuelta. Entonces uno puede decir, mire, voy a trabajar esta red como nodo de compensación, esta red nodo de compensación, y uno asignarle el porcentaje de compensación. Voy a hacer que este red tenga un 80% del peso de la compensación y esta fuente el 20% del peso de la compensación. Entonces ya podemos tener compensación múltiple, que pues aplica más a un sistema de potencia grande. En rating, en la ficha rating, pues vamos a especificar algunas características nominales de nuestro elemento. Esta ficha rating generalmente se debe diligenciar al 100% para la mayor parte de análisis. Por ejemplo, ¿cuál es el voltaje nominal de ese elemento? Entonces dijimos 34.5 kilovoltios. Ojo con las unidades. En algunos elementos las unidades son fijas. Por ejemplo acá, ese voltaje nominal está dado en kilovoltios y no puede ser cambiado.
se debe dar en kilovoltios. Hay otros elementos en los cuales yo sí puedo escoger las unidades. No quiero trabajar, por ejemplo, en kilovoltios sino en voltios. No quiero trabajar en MVA sino en kVA o en VA, ¿sí? Para trabajar potencia aparente. Este caso particular no. El voltaje nominal de ese equivalente Thevenin debe estar dado en kilovoltios. Entonces 34.500 voltios. Si ese elemento va a trabajar en un sistema balanceado o desbalanceado, pues trabajémoslo en un sistema balanceado. Y aquí tenemos diferentes categorías de análisis. Yo puedo decir, quiero trabajar el diseño asumiendo que el voltaje a la salida de ese elemento de nuestra equivalente de red es el 100% del voltaje nominal. O quiero trabajar con un diseño en el cual ese voltaje sea el 102%. En modo normal de operación yo quiero trabajarlo al 98%, cuando tenemos una salida lo quiero trabajar al 95%, si está trabajando en emergencia lo quiero trabajar al 92%, son diferentes topologías. Y ya cuando vayamos a hacer la simulación yo digo, mire, quiero modelar tal categoría, normal, emergencia, stand-by, etc. Por el momento dejémoslo, trabajemos con diseño y digamos que vamos a trabajar con una tensión equivalente al 102% de la tensión nominal de los 34.5 kilovoltios. Esta información que está en la parte inferior es información que se va a completar de manera automática, de forma automática cuando hagamos la simulación. Entonces, básicamente dejemos eso en ceros. Como vamos a trabajar cortocircuito, entonces también debemos diligenciar la información referente a análisis de cortocircuito. Aquí es donde va realmente el modelo de nuestra red. Entonces debemos tener un modelo de impedancias tanto para secuencia positiva como para secuencia cero. Nuevamente, secuencia positiva y secuencia negativa tienen los mismos parámetros. Ese es el modelo clásico de flujo de potencia y el cortocircuito. Aquí podemos seleccionar entre diferentes unidades. Hay una información que es dependiente de la otra. Entonces, cuando yo lleno una información, la información dependiente de una vez se autocompleta. Entonces, por ejemplo, hablemos de las corrientes de cortocircuito. Entonces, corriente de cortocircuito trifásica, lo que se denomina la corriente de cortocircuito simétrica. Digamos que tenemos en ese nodo de 34.500 voltios, en el punto donde nos vamos a conectar, una corriente de cortocircuito trifásica del orden de los 22 kiloamperios. Y una corriente de cortocircuito monofásica del orden casi igual, de los 18 kiloamperios. Con esos datos, tensión nominal y corriente, potencia de cortocircuito, ya se calculó la resistencia de secuencia positiva negativa, si ustedes ven es la misma, y cero. Ahora vamos a darle el dato de reactancia de secuencia positiva y de secuencia cero. Asumamos que la reactancia de secuencia positiva es 35%. Y que la reactancia de secuencia cero es del 40%. Y 18. Volvamos a actualizar estos datos que se nos cambiaron. Las corrientes de cortocircuito: trifásica 22 kiloamperios y monofásica 18 kiloamperios. ¿Perdón? La reactancia volvió y cambió algo. Sí, volvió y cambió valores, pero aquí lo que se nos mantuvo constante fue la proporción, que esa era lo importante. ¿Sí?
Antes se estaba asumiendo que el 100% de esta impedancia era resistiva, lo cual pues, no es cierto en un sistema AC, ¿cierto? Entonces ya no estamos diciendo que el 7% es netamente resistivo, sino que R al cuadrado más X al cuadrado, la raíz cuadrada de eso da el 7.5% que nos había dado antes. O sea, la impedancia es la que tiene el 7.5%, no solo la resistencia. Una pregunta, cuando colocamos el valor ahí de 22 para la corriente, ¿por qué en el monofásico arroja otros valores de una vez, sin colocarle nada? O sea, colocamos el 22 ahí, ¿sí? Sí. Y él cambió de una vez valores en monofásico. Está asumiendo que esta potencia monofásica inicialmente es igual a la trifásica. Si yo no le digo lo contrario, es lo primero que asumo. Entonces, al decirle aquí yo tengo 22 kiloamperios, inmediatamente asume que son los mismos 22 kiloamperios de corriente de cortocircuito monofásica, por lo cual las potencias tanto trifásicas como monofásicas son las mismas. Si quiero algo diferente, pues simplemente le cambio el valor acá o acá. Los valores dados por el operador de red. Más adelante vamos a ver, creo que esto ya lo alcanzamos a ver es mañana, cómo ingresar una curva de potencia generada en el tiempo. Entonces, si yo lo que quiero hacer es un análisis de, por ejemplo, flujo de carga en el dominio del tiempo, asumiendo que tenemos cierta curva de demanda, también podemos asumir ciertas curvas de generación. Entonces, aquí, en esta ficha, le podemos definir cuál es nuestra curva de generación. Entonces, eso lo hacemos mañana. Por el momento vamos a hacer flujo de carga sencillo con una carga estática. Si queremos trabajar flujo óptimo en la ficha precio de energía, vamos a generar primero cuál es el modelo económico que yo quiero trabajar y cuáles son las constantes de ese modelo. En confiabilidad damos los parámetros de cantidad de fallas en un tiempo determinado, en este caso trabaja como base de tiempo año y el tiempo de reparación. Las constantes para confiabilidad. No sé si ustedes ya habían visto algo de confiabilidad de sistemas de potencia. En este momento, en este curso realmente no es importante. Y si queremos hacer análisis armónico, aquí vamos a establecer cuál sería nuestra curva armónica. Generalmente lo que nosotros hacemos es establecer curvas armónicas para las cargas, no para las fuentes. Aunque podríamos generar una fuente generando armónicos. No es normal, no es común, pero lo podríamos hacer. Con esto pues ya modelamos nuestro equivalente Thevenin. Entonces lo más importante, si lo que queremos hacer es análisis de cortocircuito, son estos parámetros. Bueno, vale la pena asumir que aquí vale la pena aclarar que estamos asumiendo que nuestro sistema es un sistema que tiene un equivalente en Y sólidamente conectado a tierra. Podemos trabajar equivalente en delta o equivalente en Y. ¿Perdón? ¿Dónde podemos cambiar Haciendo clic sobre el icono. Con esto ya modelamos nuestro equivalente de red. Voy a desactivar esta ventana inferior. Esta ventana inferior la puedo desactivar haciendo clic sobre esta X. Si a futuro la quiero activar nuevamente, la puedo activar haciendo clic en View y en registro de mensajes. Voy también a desactivar esta ventana de administrador del sistema. Nuevamente, si a futuro la quiero activar, View, y se me perdió. No, perdón. Y acá. Y en este icono, el primero que encuentran aquí arriba, se activa nuevamente con este icono.
La de comentarios, ¿dónde está? Creo que la de... En View, Message Log.